embistió con su lancha a esa zodia de la Guardia Civil, causando la muerte de los dos guardias civiles, sino otra persona que parece ser sería un marroquí llamado Karim. Y, en fin, vamos a ver, aclarar, en definitiva, por qué tan tarde se ha llegado a este convencimiento y, en cualquier caso, si es posible que todavía Íñigo Palomar, a estas alturas de la película, se pueda detener al verdadero culpable de ese doble crimen. Cuéntanos. Pues vamos a verlo, lo que sabemos hasta ahora, Antonio, como decía, es que lo que parecía una tragedia con un principio y un fin, ahora ha dado un vuelco, un giro. El informe de la Guardia Civil concluye que no fue la narcolancha de Kiko el Cabra la que mató a los dos agentes de la Guardia Civil. Y vamos a ver en qué se ha basado la UCO para llegar a esa conclusión. Ahí vemos el momento, justo el momento después de que la narcolancha pasara por encima de la embarcación de la Guardia Civil. Fíjense que esa narcolancha tiene una antena. Este es el frame, una antena, como podemos ver en esta foto, una antena, hemos repasado, pintado la silueta de la lancha y se ve solamente esa antena. Esta es la narcolancha que embiste y esta es la narcolancha que todos pudimos ver en los informativos, en este mismo programa los días posteriores, que patrullaba, que intervino la Guardia Civil y que patrullaba el Cabra. Fíjense, dos antenas. Vamos a verlo más claro en los vídeos que han presentado precisamente los acusados para defenderse. Esa es la narcolancha del Cabra. Fíjense, como hemos dicho, dos antenas. E incluso vemos como la embarcación se aleja de la escena en la que se producía el acoso a los guardias civiles. Y ahora nos fijamos nuevamente en la lancha que sí arrolló a los guardias civiles. Esta es. Podemos ver en esas imágenes, ahí detenemos la imagen, el frame, podemos ver que solamente tiene una antena, a diferencia de la narcolancha del Cabra. Pero hay más evidencias que descartan a Kiko el Cabra y a sus acompañantes como sospechosos del asesinato a los dos agentes. Vamos a ver este nuevo detalle. En la lancha que arrolló a la Guardia Civil iban a bordo al menos 3 personas, como ven, vestidos de rojo, azul y verde. En la lancha de Kiko el Cabra viajaban 6 personas y todos los tripulantes iban vestidos en tonos oscuros, ningún color. La UCO detalla además que había hasta 6 embarcaciones en el puerto, lo que diluye la responsabilidad del Cabra. Señalan que los cortes en el traje de buzo de uno de los agentes fallecidos no se corresponden con los de las hélices de la narcolancha del Cabra. También se descarta la presencia de sangre de los guardias civiles en las hélices de la lancha. Y de las 10 huellas que se han extraído, que la Guardia Civil ha conseguido extraer, ninguna de ellas coincide con la de los detenidos. Ahora, como dice Antonio, la Guardia Civil busca a un narcotraficante de origen marroquí conocido como Karim. Bueno, pues esto es lo que se deduce de esa investigación de la Unidad Central Operativa. Voy a preguntarle a Carlos García Barret, investigador privado. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. Dígame una cosa, ¿por qué se ha tardado tanto en llegar a esta conclusión? Bueno, todo eso se basa en testimonios, evidentemente, y una investigación por parte de la UCO. Sabemos perfectamente que la UCO es un cuerpo que está especializado en la investigación. A día de hoy posiblemente sean los más especialistas en resolver casos que estén al orden del día, que sean muy conocidos, como, bueno, pues conocemos muchísimos casos, no hace falta decir más. La UCO es un cuerpo muy especializado y en este suceso pues han estado preguntando a personas que estaban supuestamente implicados, gente que está dentro de prisión, y luego comparando estos vídeos que entregaron evidentemente también las partes de la defensa. Y bueno, y ahora se confirma entonces que habría sido el autor de ese doble crimen un tal Karim, un marroquí que estaría, claro, en paradero desconocido desde entonces. Así es, desde que pasaron lo que pasó el día 9 de febrero, pasado día 9 de febrero, lo que ha pasado aquí ha sido que esta persona huyó. Evidentemente, entiendo que una persona que esté traficando continuamente el estrecho sabe que conllevaría una pena muy grande y sería un riesgo muy grande atentar contra la autoridad, y en este caso pues no es una práctica habitual. Sí se sabe que hay personas, en este caso también, que han sido atropelladas y embestidas, pero no hasta el punto que hemos visto el pasado 9 de febrero. Entonces, esto ha sido un jarro de agua fría incluso para las personas que estaban en la zona, que sabían también mucho sobre el menudeo y sabían también cómo se movían todos estos clanes, y evidentemente pues ha sido algo que ha sido un punto y aparte. Ahora, ¿en qué situación quedan los detenidos en primera instancia? Porque claro, hoy la Fiscalía ha dicho que no le va a poner en libertad de momento, al haber participado, lógicamente, y tener antecedentes penales, algunos de ellos, al haber participado, desde luego, en maniobras que
eran delictivas, ¿no? Cuando la Guardia Civil les ordenó que, en fin, que claro, no salieran, me imagino, de ese puerto, sino que, en fin, dejaran las narcolanchas ahí, ¿no? En el puerto de Barbate. Claro, entiendo que se han practicado nuevas diligencias y que estarán investigando, por lo que están en prisión preventiva. Ahora mismo esa provisional se referiría a que, tanto como bien se sabe, estaban jadeando desde el Espigón, y esas embarcaciones que estaban pues hicieron caso omiso a las instrucciones de la Guardia Civil y bueno, pues sí se sabe que Kiko el Cabra y la gente que estaba alrededor podrían ser inocentes, y me imagino que antes o después saldrán en libertad, pero hasta qué punto los tendrán dentro y hasta qué punto esas diligencias que están ahora mismo ahí en investigación pues durarán. Ahora mismo es lo que se sabe y no hay mucha más información. Voy a saludar también a José María Benito, que es portavoz de la Unión Federal de Policía, y esta Unión Federal de Policía está personada en la causa como tal. José María, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, vamos a ver, desde el primer momento vosotros sospechabais que esto pudiera pasar, ¿no? Que no se había, digamos, identificado al verdadero autor de los crímenes, de esos dos guardias civiles. Bueno, nosotros nos dimos cuenta en el momento en que nos llegaron las imágenes de esa GoPro, de esa cámara que llevaba en el cuerpo uno de los guardias civiles. Cuando analizando esas imágenes vemos que efectivamente la lancha que pasa por delante de los guardias civiles, que es la que después les embiste, pues lleva una sola antena, y la que incautan y detienen a Kiko el Cabra y compañía lleva dos antenas, dijimos, no es la misma lancha, se están equivocando. Pero no solo eso, había más evidencia. Yo creo que la Guardia Civil desde la primera semana sabía o era consciente de que algún error podía haber, ¿no? Y por eso, bueno, pues se lo han tomado en serio, por decirlo de alguna manera, y al final pues han llegado a esta conclusión. Porque es verdad que los restos de la lancha que se incauta, había restos rojos que se decía que no eran sangre, que era del casco de uno de los guardias civiles, que podía ser del casco de uno de los guardias civiles. Luego se dijo que era de la bandera, del color rojo de la bandera de España que llevaba la lancha de la Guardia Civil. Hombre, la tela en un casco de estas características no queda el casco impregnado, ¿no? Por pasar por encima. Quiero decir, había determinados y había muchos indicios que hacían pensar que, desde luego, la investigación no iba por buen camino. Y además de todo eso, añado dos cosas más. Que Kiko el Cabra es verdad que tiene la credibilidad que tiene, es un delincuente y un narcotraficante, pero ellos desde el momento uno señalan a Karim. No solo dicen nosotros no hemos ido, sino que ellos dicen ha sido un tal Karim. Bueno, pues al final la investigación posterior de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha determinado, bueno, pues que es verdad que están en lo cierto de que no han sido ellos y han sido otros, ¿no? Los responsables. ¿Ese es el motivo por el que la Unión Federal de Policía se ha personado en la causa, José María? Bueno, el motivo por el que nos hemos personado en la causa es porque tú sabes, Antonio, que en el campo de Gibraltar hay mucha sensibilidad, hay mucha falta de personal, de medios, y bueno, esto es la gota que colmó el vaso, y por lo tanto cualquier cosa que pase a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nosotros vamos a estar ahí como no puede ser de otra manera. Llevamos reclamando al ministro de Interior mucho tiempo ya mejores medios, más gente diciendo que lo que está pasando allí ya no es normal, y este hecho de que haya dos guardias civiles asesinados por unos narcotraficantes, han sido guardias civiles como podrían haber sido policías. Tenemos nosotros un inspector que estuvo meses prácticamente en coma, arrollado, en este caso no por una narcolancha, sino por un vehículo que embistió contra él. No se acordarán de ese episodio. Quiero decir que hay tanta sensibilidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el campo de Gibraltar que teníamos que estar lógicamente en este procedimiento como acusadores, como no puede ser de otra manera. Pues os pregunto a los dos, Carlos García Barret, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ha evolucionado la situación desde los hechos que comentamos hoy, que le costaron la vida a esos dos guardias civiles, arrollados de una forma, en fin, terrible, dramática, bueno, por esa lancha y por el tal Karim? ¿Cómo están las cosas ahí en el campo de Gibraltar y en esa zona? ¿Ha mejorado la lucha contra el narcotráfico o sigue igual o ha empeorado? No, pues como bien dice el compañero, faltan dotaciones, falta que se emplee realmente allí la fuerza porque está sobrepasado. O sea, ahora mismo el campo de Gibraltar sigue siendo exactamente un polvorín, exactamente igual que antes. Es exactamente igual. Es cierto que puede haber una sensibilidad por los hechos acontecidos, pero es exactamente igual. O sea, estamos pensando que esto ha sido la punta del iceberg, pero lleva ocasionándose embestidas en controles, etcétera, pues desde hace ya muchísimos años, y la verdad es que es muy, no tiene ningún sentido. Estamos hablando de un punto muy caliente donde tanto Guardia Civil como Policía Nacional están sufriendo ataques directos y que evidentemente pues debería de tomar cartas en el asunto. Pero yo creo que ya más bien
no es por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, están un poco atados de pies y manos. Ya veo más un problema político aquí. Hablando desde mi humilde opinión, creo que se debería de tratar más el asunto de forma política. José María, ¿qué dices tú al respecto? A ver, la evolución que ha sufrido el campo de Gibraltar ha sido, desde luego, tremenda, ¿no? Es decir, todos recordamos hace unos años cómo la Guardia Civil o el Servicio de Vigilancia Aduanera intervenía en una narcolancha de estas, una goma, y lo que hacían los narcotraficantes era tirar la droga lastrada al fondo del mar y, bueno, pues luego si les pillaban sin droga o huían, tomaban esa decisión. Ahora no quieren perder el cargamento y se enfrentan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o al Servicio de Vigilancia Aduanera. Quiero decir, en ese sentido ha habido un cambio importante. Segunda cuestión, antes era solo hachís, es que ahora el campo de Gibraltar es una entrada importante de cocaína. Y en tercer lugar, no solo ya hachís y cocaína, sino que también están aprovechando los viajes que hacen a Marruecos para traer inmigrantes ilegales a la península. Por lo tanto, yo creo que exponencialmente ha crecido el problema de una manera importante, y la solución, como bien decía Carlos, pues no es otra que una solución política, es decir, tomarse en serio esto. Bueno, y una cosa más, os pregunto, José María y Carlos, una vez descartado el Cabra como autor material de ese doble crimen, del asesinato de esos dos guardias civiles, se habla de este tal Karim. ¿Quién es este Karim? ¿Dónde está? ¿Se le podría localizar? Si está refugiado en Marruecos, ¿se podría pedir su extradición? ¿Qué me decís al respecto? Porque, no. Si este es el autor material de los hechos, habrá que perseguirle hasta donde sea para intentar detenerlo. Karim es un narcotraficante. Sí. Karim es un narcotraficante importante del campo de Gibraltar. Karim, desde el minuto uno que se sabía responsable del asesinato de estos dos guardias civiles, lo que hace, evidentemente, lo que haría cualquiera, huir a Marruecos. Marruecos no extradita a sus nacionales a ningún país, y por supuesto menos a España, con lo cual va a ser muy complicado darle caza, a no ser que vuelva otra vez a las andadas y en uno de los viajes que haga a la península, pues se le pueda detener, pero desde luego la extradición con Marruecos ni se contempla. No se contempla porque a lo mejor ni siquiera se le detendría allí, por más que se le pidiera a las autoridades marroquíes que lo buscaran, localizaran y detuvieran. En absoluto. En absoluto. No. Viva la colaboración. Y les damos el Sáhara. Muy bien. Carlos. Eso es. No, pues nada, apuntar lo que ha dicho el compañero. Lo último es la ida y venida de inmigrantes. Evidentemente están traficando con personas porque están viendo que el cargamento lo tiran. Entonces ya era una práctica habitual y al final pues estaba siendo mucho más rentable traer a personas cuando veían que no se le podía identificar y soltarlos en las playas. Esto está siendo pues de toda la costa de Barbate, Zara de los Atunes, Tarifa, Bolonia, etcétera. Pues es un punto muy caliente para ello. Entonces el hecho de interceptar una goma, una lancha rápida, pues es un trabajo muy arduo y evidentemente pues la complicación y salir del agua con el cargamento pues se incrementa mucho más que traer a las personas. Entonces es un problema para los compañeros, es un gran problema. Bueno, pues Carlos García Barreci y José María Benito, gracias, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hasta ahora. Saludaremos enseguida a alguien que es José Antonio Belizón, concretamente, delegado provincial de Cádiz de la Asociación Española de Guardias Civiles. Pero antes, ¿qué giro ha dado esto? Un tema que evidentemente se comentó en su día, no solamente por el alcance de lo que ocurrió, el asesinato de esos guardias civiles, sino por la falta de medios que tienen para luchar contra los narcotraficantes. La última pregunta que le has hecho yo estaba deseando hacérsela también, porque hay una zona muy oscura y apunta directamente a Marruecos, al gobierno de Marruecos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque si efectivamente este narcotraficante, que parece ser que es importante, está refugiado en Marruecos, ya dijo en su día un portavoz de la Guardia Civil que aquí había un gran beneficiado y señalaba a Marruecos. Efectivamente, Marruecos nos pasa 40.000 toneladas de hachís al año a través de esa zona. Más lo que han comentado de la trata de personas y de la cocaína, ¿no? La gran pregunta es ¿por qué en 2022 Marlaska desactivó una unidad que le había dado, que había dejado prácticamente bajo mínimos a todo ese narcotráfico? ¿Por qué? ¿Obedecía órdenes de quién? Cuando tenía unos éxitos verdaderamente espectaculares esta unidad. ¿De quién obedecía órdenes? ¿De aquí de España? ¿De fuera de España? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que sobre eso hay que preguntar a Marlaska en el Congreso de los Diputados y en donde sea. Tiene que dar explicaciones de por qué desmontó esa unidad que estaba dando tan buenos resultados.
No, a mí lo que me parece vergonzoso es que un país como España, un país del primer mundo, no sea capaz de controlar la llegada de lanchas de grandes motores a sus playas. Es decir, cuando una lancha de esa... En el caso de los dos guardias civiles asesinados, había seis lanchas de estas gigantescas, que nadie se come una lancha de esas para darse una vuelta por la playa. Es decir, ¿por qué no se incautan esas lanchas directamente? Porque no tienen medios, Vicente. Pero bueno, ya claro. Pero vamos a ver, no tienen medios, pero si el problema es ¿por qué no tienes medios? Porque estás teniendo un problema de seguridad en toda esa zona de Barbate brutal. Entonces, es completamente inconcebible que un gobierno, que un Estado, no hablaría solamente del gobierno, que un Estado permita que puedan acceder a sus playas como perico por su casa, auténticos delincuentes, y que esos delincuentes, después de dejar la carga, se vuelven a Marruecos hasta el día siguiente. ¿Pero qué Estado es este? Pero lo ha explicado, perfectamente. Pues hasta había una unidad que era absolutamente efectiva y que trabajaba muy bien luchando contra el narcotráfico, y esa unidad se desactiva y no sabemos por qué, y se desactiva. No se sabe por qué, pero la realidad es que los guardias civiles van en unas lanchas de juguete. Pero no sabemos por qué, porque somos prudentes. Tú has ido más allá y bueno, quiero decir, tú has ido más allá insinuando que claro, que aquí hay muchísimos intereses en juego y el gran beneficiado, o sea, sin entrar en el gran beneficiado es Marruecos. Y este señor, el que señalaban desde el primer día, que es el autor, porque todos pensamos, bueno, pero cuando sucede lo que sucedió, que asesinaron, que presuntamente este marroquí que se llama Karim asesinó como con esa crueldad grabado, pensamos también que iba a haber un antes y un después, y yo tengo la sensación de que en absoluto no lo sé si ahí ha variado, habrá unas cuantas unidades, pero no tengo la sensación de que haya